Mi familia vendió el negocio de mi madre sin decirme, y cuando les reclamé dijeron, eres demasiado sentimental. Un año después, cuando el nuevo dueño cerró el local, me pidieron recuperarlo. Solo respondí, no puedo, mamá me enseñó a no volver a confiar en la basura llamada familia. Cuando mi mamá murió hace casi 3 años, lo único que me quedó de ella, además de un montón de recuerdos y unas cuantas cajas con cosas viejas, fue su cafetería. Era un lugar pequeño, pintado de un color crema que ella misma había elegido porque decía que hacía que la gente se sintiera tranquila. No era nada lujoso, pero era suyo, y durante más de 20 años fue su mundo. Ahí aprendí a preparar café, a limpiar mesas, a tratar con clientes y a entender que trabajar duro no te garantiza la vida, pero al menos te da dignidad. Desde que tengo memoria, cada día comenzaba con el sonido de la máquina de espresso y con mi mamá tarareando alguna canción vieja de los 80 mientras acomodaba las tazas. Ese lugar era parte de mi infancia, de mi adolescencia y de mi vida adulta, así que cuando ella murió, no dudé en hacerme cargo de él. O al menos eso creí que iba a pasar. Después del funeral, mi familia, sobre todo mis tíos y mi hermana mayor, se involucraron en todo lo que tenía que ver con el negocio. Yo pensé que era algo temporal, una manera de ayudarnos a sobrellevar la pérdida, pero poco a poco empecé a notar que tomaban decisiones sin mí. Cambiaron el proveedor del café, movieron los horarios, incluso modificaron el menú. Yo no dije nada al principio, porque no quería parecer conflictivo, y porque todavía estaba demasiado jodido emocionalmente para pelear por nada. Mi mamá acababa de morir y lo último que necesitaba era discutir con mi familia. Además, siempre me dijeron que el café era de todos, que ella lo había hecho por la familia. Yo sabía que no era cierto, que lo había hecho por mí, pero me callé. Pensé que con el tiempo podríamos encontrar la forma de llevarlo entre todos, con respeto. Qué ingenuo fui. Pasaron unos meses y las cosas empezaron a cambiar más rápido. Mi hermana comenzó a faltar, los tíos se aparecían solo para decir cómo debía hacerse todo, y la cafetería empezó a perder su esencia. Ya no sonaba la música de mi mamá, el olor a pan recién hecho se cambió por bollos congelados del supermercado y las mesas, que siempre estaban llenas, empezaron a vaciarse. Yo lo veía venir, pero de nuevo, preferí no meterme demasiado. Me dije a mí mismo que era una etapa, que la gente volvería, que todo se estabilizaría. Pero lo que realmente pasaba era que ellos ya estaban cocinando otra cosa a mis espaldas. Un día, más o menos al año de la muerte de mi mamá, me llegó un mensaje de una antigua clienta que me preguntó si era cierto que la cafetería se iba a convertir en una tienda de vapeadores. Pensé que estaba bromeando. Le respondí que no, que debía haber algún error, pero me mandó una foto del local con un cartel enorme que decía próxima apertura. Sentí un vacío en el estómago, una mezcla de rabia, tristeza e incredulidad. Fui directo al local y efectivamente ya no era nuestro. Habían cambiado el letrero, las mesas estaban apiladas en un rincón y había cajas con productos nuevos por todas partes. No entendía nada. Me senté en el carro afuera y me quedé mirando el lugar durante un buen rato. Luego llamé a mi hermana, y su reacción fue la gota que me quebró. Le pregunté qué carajo había pasado y me respondió con una tranquilidad que me dejó helado. Me dijo que habían decidido vender el negocio porque no estaba dejando suficiente dinero, que los tíos habían estado de acuerdo y que todo era por el bien de la familia. Cuando le pregunté por qué no me habían dicho nada, me soltó que no querían preocuparme, que sabían que yo era demasiado sentimental con ese lugar. Me quedé en silencio unos segundos, sin saber si reír o gritar. Ella siguió hablando, explicándome que con el dinero habían pagado algunas deudas, que uno de los tíos necesitaba efectivo para una cirugía, y que además, el comprador había ofrecido un precio justo. Lo único que pude pensar fue en mi mamá, en cómo siempre decía que el café debía quedarse en la familia, pero en manos de alguien que lo amara, no que lo usara. Cuando los confronté a todos en persona, las excusas fueron todavía peores. Uno de mis tíos, el mismo que decía que mi mamá era su mejor amiga, tuvo el descaro de decirme que el negocio ya había cumplido su ciclo y que uno no puede vivir del recuerdo de los muertos. Otro me dijo que yo era demasiado emocional, que tenía que aprender a soltar.
En ese momento no aguanté más y les grité que eran unos hipócritas, que mi mamá confiaba en ellos, y que habían vendido lo único que le daba sentido a su memoria. Nadie me miró a los ojos. Mi hermana solo se cruzó de brazos y me dijo que lo hecho estaba, y que si quería pelear, que lo hiciera con un abogado. Fue entonces que me enteré de lo peor, habían usado mi firma. Una copia escaneada de unos documentos antiguos. Ni siquiera tuvieron la decencia de pedirme permiso. Esa noche me fui del pueblo. No empaqué nada más que un par de maletas y una foto vieja de mi mamá detrás del mostrador, sonriendo con el delantal puesto. Dejé todo lo demás. Pasé semanas sin dormir bien, dándole vueltas a la traición, al descaro, al dolor de saber que las personas en las que más confiaba eran las que me habían apuñalado por la espalda. Me costó meses aceptar que no había nada que pudiera hacer. Legalmente, el negocio ya no era mío. Moralmente, me quedaba claro que ellos tampoco lo merecían. Así que decidí cortar contacto con todos. No respondí llamadas, no contesté mensajes, no fui a ninguna cena ni reunión. Me mudé a otra ciudad y empecé a trabajar en otro café, uno donde nadie me conocía, y donde nadie me hablaba de mi mamá. Pero cada vez que sentía el olor del café recién hecho, me venía a la mente el viejo local, las risas de mi madre, y el sonido del molino. Y con eso, también regresaba la rabia, la impotencia y la promesa silenciosa de que nunca los perdonaría. Actualización 1. Había pasado poco más de medio año desde la última vez que puse un pie en el pueblo donde crecí. Me había prometido no volver, pero el trabajo me obligó. La empresa para la que estaba colaborando abrió una sucursal en una ciudad cercana y tuve que ir a revisar unos temas administrativos. Estar a menos de una hora de ese maldito lugar me puso nervioso. Durante días pensé en evitarlo, en no pasar ni cerca, pero al final la curiosidad pudo más que la rabia. Quería ver qué habían hecho con el café de mi mamá, aunque fuera para cerrar el ciclo o confirmar lo que ya sabía, que sin ella, nada de eso tenía sentido. Salí temprano, tomé la carretera sin pensarlo demasiado y cuando crucé el letrero que daba la bienvenida al pueblo sentí una mezcla rara de nostalgia y coraje. Como si estuviera entrando a un lugar donde me habían robado algo que nunca iba a recuperar. Llegué a la calle principal y estacioné frente al local. Lo reconocí de inmediato, aunque habían cambiado muchas cosas. Donde antes estaba el letrero con el nombre del café, pintado a mano por mi mamá, ahora había un cartel con letras modernas y un nombre ridículo que decía Vape Haven. Me reí con amargura. No podía creer que alguien hubiera tenido la idea de poner una tienda de vapeadores justo ahí, en el mismo lugar donde mi mamá preparaba pan de plátano y café con canela. Entré. No planeaba hacerlo, pero mis pies se movieron solos. Apenas crucé la puerta, el olor me golpeó, una mezcla de aceite sintético, plástico y esos líquidos dulces que usan para vapear. Nada del aroma que antes llenaba el aire. El mostrador donde mi mamá guardaba las propinas estaba en el mismo lugar, pero ahora estaba cubierto de botellitas con etiquetas de colores chillones. El tipo detrás del mostrador era joven, tendría poco más de 20 años, con una gorra puesta al revés y una actitud de fastidio, como si trabajar ahí fuera un castigo. Le pregunté, con una voz que me salió más temblorosa de lo que esperaba, si él era el dueño. Me dijo que sí, que lo había comprado hace unos meses. Le pregunté cómo le iba y me respondió encogiéndose de hombros que más o menos, la gente de aquí es medio cerrada. Me dio ganas de reírme en su cara. Claro que eran cerrados, pensaba, crecieron tomando café de olla y pan casero, no vapeando fresa con menta. Le pregunté si había conservado algo del negocio anterior, y me dijo que no, que el lugar estaba hecho un desastre cuando lo compró, que había tirado todo. Me quedé callado, sintiendo que me ardía el estómago. No quise seguir hablando. Le agradecí con una sonrisa falsa y salí. Caminé unos pasos y me quedé mirando el escaparate desde la acera de enfrente. Ver ese lugar convertido en algo tan vacío me dolió más de lo que esperaba. No lloré, pero por dentro algo se quebró. No era solo la cafetería, era la sensación de que todo lo que mi mamá había construido había sido borrado sin dejar huella. Como si nunca hubiera existido. Esa noche me quedé en un motel barato en las afueras del pueblo. No podía dormir.
Cerraba los ojos y veía la imagen del local, los colores, las botellas, la cara indiferente del tipo que lo había comprado. Pensaba en cómo mi familia había destruido algo tan hermoso solo por dinero. Me preguntaba si ellos también habían pasado por ahí, si sentían algo de culpa o si simplemente habían seguido con su vida, satisfechos de haber vendido la memoria de mi madre. Me imaginé a mi hermana en su casa, con su televisión nueva y su camioneta reluciente, y me subió una rabia tan grande que tuve que salir a caminar para no gritar. Me sentía completamente solo. La gente que conocía en mi nuevo trabajo no tenía idea de lo que había pasado y yo tampoco tenía ganas de contarles. Era una historia que me daba vergüenza, no por lo que habían hecho ellos, sino por cómo yo lo había permitido. Pasaron unos días antes de que regresara a mi ciudad. Cuando volví, recibí un mensaje en Facebook de una vecina del pueblo. Era una señora que siempre iba a la cafetería, la que ayudaba a mi mamá a decorar en Navidad y que solía decir que el café de ella era el mejor del condado. Me escribió que el nuevo dueño no estaba teniendo suerte, que el negocio iba mal, que casi no entraba gente. Me contó que había escuchado que el tipo estaba pensando en cerrar porque no podía pagar el alquiler. Me quedé mirando el mensaje por un rato, sin saber qué sentir. No me dio alegría exactamente, pero tampoco tristeza. Era más bien una sensación de justicia silenciosa, como si el lugar estuviera devolviendo todo el daño que le habían hecho. Mi mamá siempre decía que ese café era un refugio, que la gente venía porque sentía que ahí podía respirar. No se trataba solo del café, se trataba del ambiente, de la manera en que ella trataba a todos como si fueran viejos amigos. Era obvio que alguien como ese nuevo tipo no podría mantener algo así vivo. Esa noche me preparé un café, usé los granos que a ella le gustaban y me senté en la mesa de mi pequeño departamento. Me puse a pensar en todo lo que había pasado desde su muerte. Sentía que por fin estaba empezando a soltar un poco del resentimiento, pero no del todo. Había heridas que seguían abiertas, especialmente las que tenían el nombre de mi familia. Pensé en escribirles, decirles que sabía que el negocio se estaba yendo al carajo, que todo lo que tocaron se estaba pudriendo, pero no lo hice. No quería darles la satisfacción de saber que aún me importaba. Y sin embargo, me importaba. Me dolía pensar que el lugar donde crecí estaba en manos de un idiota que no sabía ni cómo usar una máquina de espresso. Me lo imaginaba desperdiciando litros de leche, sirviendo café aguado, ignorando cada detalle que mi mamá cuidaba con tanto amor. Todo eso me revolvía por dentro. Con el tiempo empecé a aceptar que no había nada que hacer. El daño ya estaba hecho, el local ya no era nuestro, y por más que deseara que las cosas volvieran a ser como antes, no iba a pasar. Pero a veces, mientras trabajaba en el nuevo café, veía a los clientes entrar con sonrisas, charlando con los baristas, y pensaba en lo que mi mamá diría si me viera. A veces creía sentirla cerca, en el sonido del vapor o en el aroma del café tostado. No era una sensación triste, sino más bien un recordatorio de lo que ella me enseñó. Tal vez eso era lo único que valía la pena conservar. El local podía desaparecer, pero su forma de hacer las cosas seguía viva en mí. Aún así, no podía negar que había un deseo oculto en el fondo de mi pecho, que ese nuevo negocio fracasara. No porque quisiera ver sufrir a nadie, sino porque era la única manera de que se hiciera justicia. Quería que el lugar se defendiera solo, que rechazara a quien lo usaba solo por dinero. 2 semanas después, la misma vecina me volvió a escribir. Me dijo que el tipo había cerrado por unos días y que la gente decía que no volvería a abrir. No le respondí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla, pensando en cómo todo se había dado vuelta sin que yo moviera un solo dedo. No tenía que hacer nada, el universo estaba haciendo su trabajo. Me serví otro café y me quedé despierto hasta tarde, sintiendo una paz rara. No era felicidad, porque todavía dolía. Pero por primera vez desde que todo pasó, no sentía rabia. Solo la certeza de que mi mamá tenía razón, las cosas hechas con amor no pueden ser reemplazadas con billetes. Tal vez esa era la venganza más dulce, ver que sin su alma, ese lugar no era nada. Actualización 2. Había pasado más de 1 año desde la última vez que supe algo del viejo local. Para entonces, mi vida ya era otra.
Vivía en Tucson, trabajaba como encargado en un café pequeño pero acogedor, el tipo de lugar donde la gente llegaba por costumbre más que por necesidad. No ganaba mucho, pero vivía tranquilo. Había logrado construir una rutina estable, una en la que el pasado ya no me mordía el cuello todos los días. O al menos eso creía. Durante meses traté de mantenerme al margen, de no pensar en lo que había quedado atrás. Bloqueé a mi familia de casi todas las redes sociales, eliminé fotos viejas, doné la mayoría de las cosas que me recordaban al viejo café y me concentré en avanzar. Pero hay heridas que no se cierran, solo se tapan con polvo, y cuando menos lo esperas, algo las reabre. La llamada llegó una tarde cualquiera, mientras revisaba inventario en el trabajo. El número no me resultó familiar, pero contesté igual. Escuché la voz de mi hermana, quebrada, nerviosa, y al principio ni siquiera la reconocí. Hacía tanto tiempo que no hablábamos que fue como si me llamara una desconocida. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que era importante. No supe qué responder, me limité a decirle que estaba ocupado y que me escribiera. Insistió. Me dijo que por favor no colgara, que era sobre la cafetería. En cuanto escuché eso, el estómago se me revolvió. Le pregunté qué tenía que ver conmigo, si ya no era mío ni de mamá. Hizo una pausa larga, como si no supiera por dónde empezar, y después soltó lo que yo ya sospechaba: el negocio había cerrado, el tipo que lo compró se había ido sin pagar varios meses de renta. El lugar estaba hecho un desastre y ahora el dueño del local no encontraba a nadie que quisiera hacerse cargo. Me explicó que habían intentado contactarlo para ver si podían recuperar el espacio, pero que necesitaban a alguien con experiencia en cafeterías. Lo dijo con esa voz que usan los hipócritas cuando fingen humildad. Terminé de escucharla por pura curiosidad, porque en el fondo ya sabía hacia dónde iba todo. Quería que yo lo recuperara. Quería que yo volviera y levantara algo que ellos mismos destruyeron. No pude evitar reírme, pero no una risa feliz, sino esa risa amarga que te sale cuando escuchas una estupidez tan grande que ni siquiera sabes cómo responder. Le pregunté si se daba cuenta de lo que estaba diciendo. Le recordé que cuando vendieron el negocio no me consultaron nada, que usaron mi firma sin permiso, que me humillaron diciéndome que era demasiado sentimental. Le dije que ahora pretendía que, después de todo eso, yo volviera a rescatar las ruinas del lugar como si fuera su salvador. Ella trató de justificarse, diciendo que en ese momento todos estábamos dolidos, que se tomaron decisiones apresuradas, que no querían hacerme daño. Me costaba creer que tuviera la cara para decir eso. Me quedé en silencio, dejándola hablar, hasta que terminó su discurso de víctima. Entonces le dije, con la voz más calmada que pude, que el café ya no existía, que lo que vendieron no era un local sino la memoria de mamá, y que yo no tenía interés en volver a limpiar el desastre que ellos habían causado. Ella se quedó callada unos segundos, y luego empezó a llorar. Dijo que mamá no querría que estuviéramos peleados, que ella estaría triste si supiera que nos tratábamos así. Le contesté que mamá estaría más triste de ver en lo que se convirtieron, en cómo vendieron lo que más amaba solo por dinero. Antes de que pudiera decir algo más, colgué. Esa noche me costó dormir. No por remordimiento, sino por rabia. No podía creer la desfachatez de llamarme después de todo, como si nada hubiera pasado. Pasé horas dándole vueltas a la cabeza, imaginando las conversaciones entre ellos, planeando cómo me pedirían ayuda como si de pronto recordaran que existo. Estaba claro que no les importaba el legado ni el recuerdo de mamá. Les importaba el dinero. Querían recuperar el local porque habían oído que el nuevo dueño había dejado cosas, que quizás podían hacer negocio otra vez. En su mente, el café era un activo, no un símbolo, no un pedazo de historia. Y lo peor es que pensaban que podían usarme para eso, como si yo todavía les debiera algo. Me dolió más de lo que esperaba, porque en el fondo una parte de mí todavía guardaba una pequeña esperanza de que algún día entendieran el daño que hicieron. Pero esa llamada me dejó claro que no, que seguían siendo los mismos, que solo recordaban mi número cuando necesitaban algo. Pasaron unos días y no volví a saber de mi hermana. Pensé que ahí quedaría todo, pero no. Una mañana, mientras revisaba correos en el trabajo, me llegó un mensaje en Facebook de uno de mis tíos.
El mismo que me había dicho que no se podía vivir del recuerdo de los muertos. Me saludó como si fuéramos viejos amigos, con un «¿Cómo estás, campeón?», que me revolvió el estómago. Después de unas líneas de charla vacía, fue directo al punto, me contó que el local seguía vacío, que nadie lo quería rentar, que la comunidad estaba molesta porque el nuevo negocio había dejado deudas. Luego soltó la frase que me hizo hervir la sangre: tal vez podríamos unir fuerzas para levantarlo otra vez, como familia, como en los viejos tiempos. No sé cuántas veces releí ese mensaje antes de responder. Cada palabra me sonaba a burla. Como familia. Esa familia que me apuñaló sin pestañear, que me trató como si fuera un estorbo, ahora hablaba de unión y de legado. Le respondí sin pensarlo demasiado, con toda la rabia contenida que llevaba meses acumulando. Le escribí que mi mamá me enseñó a no confiar en la basura, y que después de lo que hicieron, no existía la posibilidad de volver a trabajar con ellos. Le dije que ojalá aprendieran que no todo se arregla cuando el dinero se acaba, y que si esperaban compasión, la buscaran en otra parte. Después de enviar el mensaje, lo bloqueé. Sentí un alivio inmediato, como si por fin hubiera cerrado una puerta que llevaba abierta demasiado tiempo. Durante las semanas siguientes, otros familiares intentaron contactarme. Una prima me escribió para decirme que me estaban juzgando por ser rencoroso. Otro tío, el que nunca se metía en nada, me llamó para intentar mediar. Todos usaban las mismas palabras: que mamá querría vernos juntos, que la familia es lo más importante, que debía dejar el pasado atrás. Ninguno de ellos entendía que no se trataba solo del negocio, sino de la traición. Cuando alguien te roba la confianza, no hay marcha atrás. No se trata de orgullo, se trata de respeto, y ellos me lo quitaron todo el día que decidieron vender el café como si fuera un mueble viejo. No necesitaba su perdón ni su reconocimiento. Lo único que quería era distancia. Ya no sentía culpa por decirlo. No eran mi familia, eran un grupo de personas unidas por la sangre, pero sin alma, sin lealtad, sin empatía. Pasó más de un mes antes de que el asunto dejara de dar vueltas en mi cabeza. Un día, al salir del trabajo, me detuve en una cafetería nueva que habían abierto cerca de mi apartamento. Pedí un café y me senté en una mesa junto a la ventana. Mientras lo bebía, pensé en todo lo que había vivido desde que salí del pueblo. Pensé en cómo, de una forma retorcida, la traición me había empujado a crecer, a aprender a valerme por mí mismo. Si no me hubieran hecho eso, probablemente seguiría atrapado en ese lugar, trabajando sin rumbo, tratando de mantener vivo un negocio que tal vez ya no me correspondía. Pero ahora tenía mi propio camino, uno que no dependía de nadie. Y aunque el dolor seguía ahí, ya no dolía igual. Era como una cicatriz que se siente al tocarla, pero ya no sangra. Con el tiempo, supe por una vecina que el local seguía vacío. Nadie lo quería, ni siquiera para abrir otro tipo de negocio. Decían que estaba maldito, que cada vez que alguien lo intentaba, algo salía mal. A veces me preguntaba si era solo coincidencia o si de verdad había algo de justicia poética en todo eso. Sea como sea, no me importaba. Yo ya había decidido no mirar atrás. Lo que fue de mi mamá estaba en mí, no en 4 paredes abandonadas. Y aunque a veces todavía soñaba con ella detrás del mostrador, sonriendo como siempre, ya no sentía tristeza. Sentía orgullo. Porque a diferencia de los que la traicionaron, yo sí había aprendido lo que ella quiso enseñarme, que el amor no se vende, y que la familia que te apuñala no merece ni un minuto más de tu tiempo. Actualización 3. Había pasado casi un mes desde aquella llamada y el mensaje de mi tío cuando volví a tener noticias de ellos. Ya no me sorprendía que siguieran insistiendo, porque así eran, gente que solo se acordaba de uno cuando necesitaba algo, incapaz de aceptar un no por respuesta. Yo seguía trabajando en el café en Tucson, con la misma rutina de siempre, tratando de no pensar demasiado en el pasado, pero cada vez que sonaba el teléfono y veía un número desconocido, algo dentro de mí se tensaba. Era como si mi cuerpo ya supiera que venía más basura disfrazada de arrepentimiento. Un día, después de cerrar el turno, vi que tenía varios mensajes de voz. Todos eran de familiares, algunos que ni recordaba bien, hablándome con un tono empalagoso que me sacó una risa amarga.
Me decían que estaban preocupados por mí, que sabían que estaba molesto pero que debía dejar atrás el orgullo, que la familia era lo único que uno tenía en la vida. Me resultaba casi gracioso cómo usaban las mismas frases baratas de siempre, como si con eso pudieran borrar lo que hicieron. No contesté. No tenía ganas de escucharlos, ni de volver a caer en ese juego de falsas disculpas. Pasaron unos días y me llegó un mensaje de otro de mis tíos, el que siempre se creía el jefe de todos, el que hablaba como si el mundo le debiera algo solo por tener unos años más que el resto. Me dijo que quería verme, que necesitaba hablar conmigo cara a cara. Al principio ni le respondí, pero después pensé que tal vez valía la pena escuchar lo que tenía que decir, solo para dejar las cosas en claro de una vez por todas. Le propuse vernos en un café en la ciudad, lejos de su zona de confort, lejos del pueblo. Aceptó. Llegó 2 días después, con su típica camisa metida en el pantalón y esa expresión de quien cree que todavía tiene autoridad sobre los demás. Se sentó frente a mí y empezó a hablar como si nada hubiera pasado, como si no hubiera sido parte del grupo que vendió el negocio de mi madre sin decírmelo. Me dijo que la familia había estado hablando, que estaban preocupados porque el local seguía vacío y que pensaban que tal vez era momento de unir fuerzas, como mamá hubiera querido. En ese momento entendí que no había ido a verme por preocupación ni por remordimiento, sino porque necesitaban algo. Le dejé hablar. Quería escuchar hasta dónde llegaría con su teatro. Me habló del valor sentimental del café, de cómo ese lugar representaba la historia de nuestra familia, de lo bonito que sería devolverle la vida al legado de mamá. Cada palabra me sonaba más falsa que la anterior. Cuando terminó, me miró con una sonrisa tensa, esperando una reacción amable. Lo único que hice fue preguntarle si se acordaba de las palabras que me dijo el día que vendieron el negocio, cuando me acusó de ser un sentimental que no sabía soltar el pasado. Su expresión cambió de inmediato, pero no respondió. Entonces le dije que ese día, cuando todos firmaron los papeles y me dejaron fuera, también firmaron su salida definitiva de mi vida. Le expliqué, con calma pero con rabia contenida, que no tenía ningún interés en recuperar nada con ellos, que lo que destruyeron no se arreglaba con discursos vacíos. Le recordé que mi madre confiaba en ellos y que la traicionaron sin pestañear, que si de verdad quisieran honrar su memoria no estarían buscando dinero entre las ruinas de lo que fue su sueño. Se quedó callado, mirándome con esa mezcla de incomodidad y soberbia que siempre lo caracterizó. Entonces lo solté sin rodeos: mi madre me enseñó a no confiar en la basura, y ustedes me demostraron que tenía razón. No recuerdo su cara exacta en ese momento, solo que se levantó despacio, murmuró algo sobre que yo estaba lleno de odio y se fue. No me molesté en responder. Me quedé sentado un rato, sintiendo una calma extraña. No era satisfacción, era más bien una especie de cierre. Esa conversación me sirvió para entender que no había nada que rescatar. No había familia que valiera la pena. Desde ese día, no volví a recibir más llamadas de él, pero sí de otros, cada uno con su versión de la historia, cada uno tratando de hacerme sentir culpable. Algunos decían que era el orgullo el que me tenía ciego, otros decían que estaba dejando morir el legado de mi madre. Ninguno entendía que lo que murió fue mucho antes, el día que ellos decidieron vender su memoria al mejor postor. Un par de semanas después, mi hermana volvió a intentar contactarme. Esta vez no la bloqueé de inmediato. Me escribió un mensaje largo, lleno de excusas, diciendo que se había equivocado, que no entendía la magnitud de lo que hicieron, que había actuado por presión y por miedo. Decía que se sentía vacía, que había perdido el rumbo, que quería reconstruir la relación. Leí todo sin interrumpirme, sin responder. Al final solo le contesté que las disculpas llegan tarde cuando ya no hay respeto. Le dije que el problema no era la venta del local, sino la forma en que me borraron de la historia, como si yo no hubiera sido parte de nada. Le recordé que ese café era mi vida tanto como la de mamá, y que cuando decidieron deshacerse de él sin preguntarme, también se deshicieron de mí. No volvió a escribir después de eso. Durante los meses siguientes, escuché por medio de conocidos que el local seguía vacío, que el dueño del edificio no encontraba a nadie dispuesto a rentarlo.
Decían que estaba deteriorado, que había filtraciones, que el techo necesitaba reparaciones y que la zona ya no tenía el mismo movimiento de antes. En cierto modo me dio una sensación de justicia silenciosa, no por malicia, sino porque sabía que ese lugar solo funcionaba cuando estaba lleno de propósito. Mi mamá siempre decía que las paredes guardan energía, que los lugares sienten cuando los habitan personas buenas o malas. Yo nunca fui de creer en esas cosas, pero cada vez que alguien me contaba que el local seguía sin vida, no podía evitar pensar que tal vez tenía razón. Un día, en una conversación casual con un cliente habitual del café donde trabajaba, le conté una versión simplificada de la historia. No entré en detalles, solo le dije que mi familia había vendido el negocio de mi madre y que yo no había vuelto a hablar con ellos. El hombre me escuchó en silencio y luego me dijo que algunas cosas no se salvan, que uno no puede reconstruir lo que está podrido desde la raíz. Esa frase me quedó dando vueltas mucho tiempo. Me di cuenta de que, en el fondo, eso era lo que había intentado hacer durante años, buscar una forma de reparar algo que ya no tenía arreglo. La familia no siempre es sinónimo de lealtad, y por fin lo había entendido. A veces pensaba en mi mamá y en lo que diría si pudiera ver en lo que terminó todo. No me imaginaba reproches, sino una mirada triste, decepcionada. Pero también sabía que me apoyaría por haber puesto límites. Ella siempre me decía que la gente muestra quién es realmente cuando el dinero entra en juego, y ahora entendía lo que quería decir. Lo triste era que la lección había llegado demasiado tarde. Pero al menos había aprendido. Una tarde, mientras limpiaba la máquina de espresso del café donde trabajaba, sentí una especie de liberación. Era como si, al fin, todo el peso de la traición hubiera empezado a diluirse. Me di cuenta de que ya no me importaba el local, ni su futuro, ni si algún día lo reabrían. No me pertenecía más. Lo que sí era mío era lo que había aprendido de todo eso, a no confiar ciegamente en la sangre, a construir mi propio camino sin deberle nada a nadie. Desde entonces, cada vez que alguien me hablaba de la importancia de la familia, solo pensaba en lo fácil que es decirlo cuando no te han traicionado. Porque una cosa es tener parientes y otra muy distinta es tener familia. Y la mía, lo confirmé ese día, murió junto con el café. Actualización 4. Habían pasado más de 6 meses desde la última vez que tuve alguna noticia del pueblo o de mi familia. Para entonces, ya me había acostumbrado por completo a la vida en Tucson. El trabajo en la cafetería donde estaba era estable, los clientes habituales me conocían por nombre y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que pertenecía a un lugar. Había hecho amigos nuevos, gente que no me preguntaba por mi pasado ni me miraba con lástima cuando hablaba de mi madre. Mi rutina era sencilla pero suficiente. Me levantaba temprano, abría el local, revisaba el inventario y pasaba el resto del día entre el aroma del café molido y las conversaciones ligeras de los clientes. A veces, cuando el turno terminaba, me quedaba solo en el silencio del cierre, mirando las luces apagadas del interior, pensando en cómo, de una forma extraña, había logrado recuperar parte de lo que creí perdido. Ya no tenía el negocio de mi mamá, pero seguía haciendo lo que me gustaba. Era como si, a través del trabajo, mantuviera viva su memoria. Sin embargo, a veces el pasado se las arregla para recordarte que sigue ahí, esperando el momento justo para regresar. Una tarde, mientras revisaba unos correos en el celular, me apareció una notificación de una vieja publicación en Facebook. Era una foto del antiguo café, subida por una de las vecinas del pueblo. En la imagen se veía el local tal como lo recordaba, pero deteriorado, con los vidrios cubiertos de polvo y el letrero despintado. En la descripción decía que el dueño del edificio lo estaba ofreciendo en renta nuevamente, que llevaba meses vacío y que nadie lo quería. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, sin saber si sentir tristeza o alivio. Era inevitable que se sintiera extraño. Ese lugar había sido el corazón de nuestra vida familiar y, sin embargo, verlo en ese estado no me provocó el dolor que esperaba. Más bien sentí una especie de paz amarga, como si finalmente el lugar hubiera encontrado su forma de descansar. Pasé el resto del día distraído, con la cabeza llena de recuerdos. Recordé las tardes detrás del mostrador, a mi madre riendo con los clientes, el sonido de la máquina de espresso,
la forma en que siempre me decía que el secreto de un buen café era escuchar, no solo preparar. Todo eso parecía de otra vida. Esa noche no pude dormir, y sin planearlo decidí que iba a volver. No para quedarme, ni para hablar con nadie. Solo para verlo con mis propios ojos, para confirmar que el ciclo estaba cerrado. Me tomé el fin de semana libre y conduje de regreso al pueblo por primera vez en mucho tiempo. Cuando llegué, lo primero que noté fue lo vacío que estaba todo. Muchas tiendas habían cerrado, y las calles parecían más silenciosas que antes. Me estacioné frente al antiguo café y me quedé dentro del auto unos minutos. No tenía prisa. El local estaba tal como en la foto, abandonado, con los vidrios sucios y una capa gruesa de polvo en la fachada. El letrero original de mi mamá ya no existía, pero en el marco del viejo toldo todavía se alcanzaba a leer, medio borrado, el nombre del café. Me acerqué y apoyé la mano en la puerta, sin intención de entrar. Solo quería sentir el peso del momento. No había nada más que silencio. El interior se veía vacío, las paredes manchadas, el suelo lleno de marcas. Donde antes había vida, ahora solo quedaba una sombra. Y por primera vez desde que todo pasó, no sentí rabia. No sentí tristeza. Sentí algo parecido a alivio. Me quedé ahí varios minutos, observando, sin pensar demasiado. No había rencor, ni deseo de arreglar nada. Ya no existía ese impulso de pelear por el legado o por lo que fue mío. Me di cuenta de que, en el fondo, lo que me había dolido todo ese tiempo no era la pérdida del negocio, sino la pérdida del significado que tenía. Pero el significado no estaba en el local. Estaba en mí. Era mi madre, sus enseñanzas, su forma de ver la vida, y eso seguía intacto. Me alejé del edificio, crucé la calle y lo miré desde el otro lado. El cartel de Serrenta colgaba torcido en una esquina, movido por el viento. No pude evitar sonreír. Pensé en lo irónico que era que, después de todo lo que pasó, el lugar terminara así, como si hubiera decidido cerrarse a cualquiera que intentara usarlo sin entenderlo. Decidí tomar una foto, no por nostalgia, sino como una forma de marcar el final. Le tomé una sola y la subí a mis redes, sin etiquetas, sin explicación. Solo puse una frase corta: algunas cosas están mejor muertas que en manos equivocadas. No lo hice para provocar a nadie, pero sabía que mi familia lo vería. Y así fue. A los pocos días, mi hermana me escribió. No mencionó la foto directamente, pero era obvio que se refería a eso. Dijo que había visto la publicación y que no entendía por qué seguía enganchado en el pasado. Me reí cuando lo leí. Le respondí que no era pasado, que solo estaba viendo las consecuencias de sus decisiones. No contestó más. Durante las semanas siguientes, empecé a sentir algo nuevo. Ya no me despertaba con la sensación de tener cuentas pendientes. Ya no revisaba mis mensajes esperando que alguien más de la familia intentara disculparse. Simplemente dejé de esperar algo de ellos. En su momento, pensé que el odio era lo que me mantenía firme, pero estaba equivocado. Era el deseo de justicia lo que no me dejaba avanzar, esa idea de que debía obtener una especie de compensación moral por lo que hicieron. Pero ver el local vacío, deteriorado, olvidado, me enseñó que el tiempo hace lo suyo, y que algunas venganzas no necesitan acción. Se cumplen solas. Un día, mientras atendía a una clienta habitual, ella me preguntó si alguna vez había pensado en tener mi propio negocio. Le dije que sí, que era mi meta desde hacía tiempo, pero que no quería apurarme. Ella me respondió que debía hacerlo cuando sintiera que ya no dolía. Esa noche me quedé pensando en sus palabras. Tenía razón. Ya no dolía. Lo que había sido una herida abierta se había convertido en una cicatriz. Me di cuenta de que por primera vez desde que mamá murió, estaba listo para avanzar sin mirar atrás. En los meses que siguieron, el recuerdo del viejo local se fue haciendo más lejano. A veces, cuando pasaba por alguna calle donde olía a pan recién hecho o a café tostado, me venía a la mente su imagen, pero ya no con tristeza. Era más como un eco suave, una presencia familiar que me acompañaba sin pesar. No sé en qué momento exacto dejé de sentir enojo. Tal vez fue ese día frente al local vacío.
Tal vez fue cuando me di cuenta de que la venganza, por más dulce que parezca, no te da paz si no estás listo para soltar. Lo único que me quedaba claro era que ya no quería cargar con ese peso. Cada tanto alguien del pueblo me escribía para contarme que el edificio seguía sin rentarse, que el cartel de se renta seguía ahí, envejeciendo con el tiempo. Me lo decían como si esperaran una reacción, pero yo solo asentía y cambiaba de tema. No me importaba más. Para mí, ese lugar ya no existía. Lo único que quedaba vivo era el recuerdo de lo que representó, y ese recuerdo ya no dependía de nadie. Me había tomado años, pero finalmente estaba libre. Actualización final. Había pasado más de un año desde la última vez que volví al pueblo. En ese tiempo mi vida había cambiado de forma tan profunda que, si alguien me hubiera dicho entonces cómo iba a terminar todo, probablemente no lo habría creído. Ya no trabajaba para nadie más. Había logrado ahorrar lo suficiente para abrir mi propio café, uno pequeño pero mío, en el centro de Tucson. No fue algo planeado, más bien se dio de a poco, casi sin darme cuenta. Empezó con la idea de vender café por encargo y algunos postres caseros desde casa, pero el negocio creció más rápido de lo que esperaba. Tenía una clientela fiel, gente que me conocía de mi antiguo trabajo y me apoyó desde el principio. Cuando por fin firmé el contrato de arrendamiento del local, supe que estaba haciendo algo que mi mamá hubiera aprobado. Era el cierre de un círculo que había tardado demasiado en completarse. El nuevo local era sencillo, nada pretencioso. Elegí un espacio en una esquina con buena luz natural y bastante movimiento de gente. Quería que fuera acogedor, no lujoso, algo que se sintiera honesto. Le puse el mismo nombre que el café original, pero con un añadido: Café Alma, reabierto con corazón, no con dinero. No era solo una frase, era una declaración. Cada mueble, cada detalle, lo escogí con cuidado, no buscando copiar el negocio de mi madre, sino honrar su espíritu. En la pared principal coloqué una fotografía grande de ella, tomada años atrás, sonriendo detrás del mostrador. Fue mi manera de tenerla ahí sin necesidad de palabras. Los primeros días fueron caóticos, como pasa con todo negocio nuevo. Había días en los que pensaba que no iba a lograrlo, que abrir un café propio había sido una locura. Pero cada vez que un cliente regresaba diciendo que el café sabía diferente, más humano, como lo describían, sentía que estaba haciendo lo correcto. Mi madre siempre decía que lo importante no era vender café, sino crear un espacio donde la gente se sintiera escuchada. Me repetí esa idea tantas veces que terminó convirtiéndose en una especie de mantra. No tardé mucho en darme cuenta de que, sin quererlo, estaba replicando la misma atmósfera que ella había creado en su tiempo. Pasaron algunos meses antes de que alguien de mi familia se enterara de lo que estaba haciendo. No lo publiqué en redes ni hice ningún tipo de anuncio. Solo algunos amigos compartieron fotos y poco a poco empezó a correrse la voz. Una tarde, mientras cerraba la caja, vi un mensaje en mi celular de un número conocido. Era mi hermana. No decía mucho, solo una frase corta: escuché que abriste tu propio café. Mamá estaría orgullosa. Me quedé mirando el mensaje largo rato, sin saber si responder. No lo hice de inmediato. Lo dejé sin leer durante varios días. No porque me diera rabia, sino porque no sabía qué decir. No quería reabrir heridas, ni fingir que todo estaba perdonado. Al final, cuando me sentí preparado, le contesté con algo simple: sí, lo hice. Mamá me enseñó cómo. No hubo más conversación después de eso. Unas semanas más tarde, mi hermana apareció en el local. No avisó. Simplemente llegó, se sentó en una mesa al fondo y pidió un café. La reconocí en cuanto entró, aunque se veía diferente, más apagada, más frágil. No supe cómo reaccionar. Me acerqué con cautela, intentando mantener la distancia emocional que me había costado tanto construir. Me saludó con una sonrisa tímida y me dijo que no venía a discutir, que solo quería probar el café. Me limité a servirle uno, el mismo que hacía mi madre, con la receta original que todavía conservaba escrita en una libreta vieja. Se lo puse frente a ella y me quedé de pie unos segundos. No hablamos mucho. Ella probó el café,
bajó la mirada y empezó a llorar en silencio. No supe si eran lágrimas de culpa, nostalgia o alivio, pero en ese momento no importó. Después de un rato, me miró y me dijo que mamá estaría feliz de verme así, haciendo lo que amaba. Respondí con calma que sí, probablemente sí lo estaría, pero no por ellos. Ella asintió sin discutir. Esa tarde, cuando se fue, me quedé solo mirando la taza vacía. Sentí una mezcla de tristeza y liberación. No porque quisiera reconciliarme, sino porque entendí que ya no necesitaba hacerlo. Las disculpas no cambian el pasado, y a veces la paz llega cuando aceptas que ciertas personas simplemente no tienen lugar en tu futuro. No volví a saber de ella después de eso, pero tampoco lo esperaba. Su visita fue suficiente para cerrar el último capítulo pendiente. El negocio siguió creciendo poco a poco. Contraté a 2 empleados jóvenes que aprendieron rápido y compartían mi forma de trabajar. Les conté la historia del café, no con drama, sino como una lección sobre lo que significa cuidar lo que uno ama. Con el tiempo, el lugar se volvió un punto de encuentro para la comunidad. Venían estudiantes, oficinistas, vecinos del barrio. Muchos decían que el lugar tenía algo diferente, algo que no sabían explicar. Yo sí lo sabía. Era el alma de mi madre flotando en cada rincón, en cada taza servida con cariño, en cada conversación espontánea entre desconocidos. Un año después de abrir, una vecina del viejo pueblo vino a visitarme. Me reconoció de inmediato y me contó que el local original seguía vacío, que nadie había logrado alquilarlo todavía. Me dijo que algunas personas decían que el lugar estaba marcado, que era como si se negara a hacer otra cosa. Reí un poco, no por burla, sino porque me pareció poético. Tal vez, en cierto modo, el viejo café había decidido morir con dignidad antes que seguir siendo usado por gente que nunca entendió su valor. No sentí tristeza. Sentí gratitud. Esa noche cerré más tarde de lo habitual. Me senté frente a la barra, con una taza de café y la libreta vieja de mi madre abierta sobre la mesa. Leí sus anotaciones una vez más, sus pequeñas frases escritas al margen, sus consejos para los clientes difíciles, sus cálculos torcidos sobre el costo de los granos. Pensé en todo lo que había pasado desde su muerte, la traición, el dolor, el silencio, la reconstrucción. Me di cuenta de que, sin todo eso, probablemente nunca habría llegado hasta ahí. A veces la vida te rompe solo para obligarte a construirte de nuevo, más fuerte, más consciente de lo que vale la pena proteger. Antes de apagar las luces, miré la foto de ella colgada en la pared y le hablé en voz baja, no con tristeza, sino con calma. Le dije que lo había logrado, que no volvía al viejo local porque no necesitaba hacerlo, que su legado estaba vivo donde tenía que estar. No en un edificio vacío, sino en mí. Cuando salí y cerré la puerta, sentí que todo, por fin, había terminado. La venganza nunca fue destruirlos, ni humillarlos. Fue demostrar que sin ellos, y a pesar de ellos, podía levantar algo real. Y lo hice. No con rabia, sino con el mismo amor que ella me enseñó a tener por lo que vale la pena. Porque, al final, la mejor revancha no es el odio, sino el éxito construido con las manos limpias y el corazón en paz.